vuelve a cargar contra Occidente. Dice que la expansión de la, que considera por cierto imprudente, de la OTAN, socava la perspectiva de una conversación más normal sobre la seguridad europea. Dice que la OTAN absorbe casi todos los estados neutrales, lo que lleva a la desaparición de la posibilidad de una política constructiva en el continente, así lo indica Lavrov. Además, el ministro de Exteriores de Rusia también ha hablado sobre el plan de China para resolver el conflicto de Ucrania. Dice que las principales disposiciones de este plan son aquellas que son de naturaleza sistémica global y parece que ensalza un poco ese plan de paz de China. Por cierto, China, que ya saben, su enviado diplomático ya está en Ucrania reuniéndose ahora mismo con sus homólogos. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el día de hoy sobre este tema. Y hoy sale el último barco de un puerto ucraniano porque hoy es el último día en el que el acuerdo del grano está vigente. Así lo ha confirmado un portavoz de la ONU un día antes de que Rusia decida si quiere abandonar el pacto por los obstáculos a sus exportaciones de grano y fertilizantes. Mañana expira, pero ojo porque hay informaciones directamente desde Turquía que apuntan a que es muy probable que se acepte esa prórroga del acuerdo del grano, una prórroga que, Rusia tampoco estaba muy por la labor de aceptar, pero tiene pinta, según, como digo, fuentes, funcionarios de Turquía consultados por Bloomberg, que efectivamente va a producirse. Se lo contamos enseguida. Y hoy datos macroeconómicos relevantes. La inflación de la zona euro se acelera en abril, así se confirma con un dato de IPC general que sube hasta el 7%, desde el 6,9% del mes anterior. El aumento de los costes de los servicios y la energía compensa la ralentización del crecimiento de los precios de los alimentos. La inflación subyacente, que excluye alimentos, combustible, alcohol y tabaco, se desacelera una décima en tasa interanual y crece un 5,6%. Y en el día de hoy también nos hacemos eco de los avances en la reunión de ayer entre Joe Biden y Kevin McCarthy. El republicano salió del encuentro con el presidente de Estados Unidos diciendo que era más optimista sobre el hecho de poder alcanzar un acuerdo para finales de esta semana. Biden calificó de buena y productiva la reunión entre ambos y esas buenas sensaciones han hecho que Joe Biden acorte su viaje al G7 en Japón este fin de semana y regrese a Washington el domingo. Se lo contamos enseguida. Muy buenas, bienvenidos como siempre al informativo de Negocios Televisión y hoy comenzamos con una noticia de última hora que ya les avanzábamos en ese sumario. Queda un día para que expire el acuerdo del grano, pero Turquía tiene esperanza. Fuentes turcas consultadas por Bloomberg aseguran que está previsto que se prorrogue un acuerdo que permita a Ucrania exportar cultivos desde puertos clave del Mar Negro y que, por cierto, Rusia estaría, por tanto, aceptando permanecer en el pacto, o al menos por ahora. El acuerdo mantendría abierta una importante ruta comercial en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y reforzaría el suministro mundial de alimentos. Hasta ahora, Rusia había amenazado con retirarse del acuerdo si no se eliminaban obstáculos a los envíos de sus propios cultivos y fertilizantes. Ahora parece que Turquía ve algo de esperanza y cree que Rusia va a aceptar la prórroga. Hoy, por cierto, sale el último barco de un puerto ucraniano porque hoy era el último día en el que el acuerdo del grano estaba vigente, hasta que tengamos, eso sí, una confirmación, porque hoy un portavoz de la ONU ha dicho que, un día antes de que Rusia decida si quiere abandonar o no el pacto por los obstáculos a sus exportaciones de grano y fertilizantes, de momento, pues hoy sale el último barco. Mañana, como decimos, expira la prórroga que se estableció en marzo. Rusia ya ha dicho en varias ocasiones que quiere que se cumpla una lista de exigencias respecto a sus propias exportaciones agrícolas y para convencer a Rusia, incluso en julio, de que permitiera las exportaciones del grano, las Naciones Unidas acordaron al mismo tiempo también ayudar a Moscú con sus propios envíos agrícolas durante 3 años. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya dijo el pasado viernes que todavía quedaban muchas cuestiones abiertas, pero ahora, como digo, Turquía está sugiriendo que efectivamente hay acuerdo. Y hablamos ahora de Rusia. Lavrov vuelve a cargar contra Occidente.
dice que la expansión que considera imprudente de la OTAN socava la perspectiva de una conversación más normal sobre la seguridad europea. Dice que la OTAN absorbe casi todos los estados neutrales, lo que lleva a la desaparición, según Lavrov, de la posibilidad de una política constructiva en el continente. Además, también el ministro de Exteriores ruso ha hablado sobre el plan de paz de China, el plan para resolver el conflicto de Ucrania. Dice que las principales disposiciones de ese plan son las de naturaleza sistémica global. Entre ellas, por ejemplo, dice la necesidad de principios de respeto a la Carta de la ONU sin dobles raseros y la inadmisibilidad de sanciones unilaterales. Dice que para detener las crisis que hay ahora mismo en el mundo es necesario ponerse de acuerdo sobre cosas sistémicas, que es lo que dice que se pone de manifiesto en este plan de paz de China. Y recalca que Rusia lo hará, pero eso sí, cuando nadie se deje guiar, dice, por instintos coloniales, cuando nadie explote a los demás. Una referencia que parece clara hacia Occidente. Y mientras tanto, dentro de unos poquitos días ya se celebra el G7 en Japón. Y precisamente hoy el primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha dicho que cree que nos espera una guerra prolongada, una guerra larga en Ucrania, y ha pedido a los líderes del G7, que van a reunirse, como digo, este fin de semana en Hiroshima, les ha pedido unidad para apoyar a Kiev ante la invasión de Rusia. Sergio Fernández. Japón predice una guerra larga y además pide al G7 unidad para apoyar a Kiev. En concreto, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, cree que nos espera una guerra prolongada en Ucrania y además ha pedido a los líderes del G7, que se reunirán, por cierto, esta semana en Hiroshima, unidad para apoyar a Kiev ante la invasión rusa. En una entrevista ha manifestado que existe el temor de que la situación en Ucrania se enquiste y, bueno, pues sobre todo que espera que sea una guerra prolongada en el tiempo y que no va a terminar a corto plazo. Olaf Scholz insinúa que quedan días contados del imperialismo del presidente Vladimir Putin. Ayer el canciller alemán dijo en la cumbre de jefes de Estado del Consejo de Europa que en algún momento la guerra de Ucrania va a terminar. El líder alemán también hablaba días después de que su gobierno anunciara un paquete récord de ayuda militar para el gobierno de Kiev por un valor de casi 3.000 millones de dólares. Además, dijo que una cosa es segura, que la guerra no va a terminar con una victoria del imperialismo de Vladimir Putin. El debate del envío de cazas a Ucrania está más vivo que nunca. Después de que ayer Macron dijera que Francia estaba preparada para entrenar a pilotos de combate, hoy Polonia reitera que no está lista para mandar sus F-16 a Ucrania. Los cazas de origen estadounidense que Zelensky lleva pidiendo durante meses, pues ahora Polonia dice que no se los va a mandar a Ucrania. El presidente polaco ha dicho que ha entregado casi todos sus cazas MiG-29, cazas soviéticos, cazas antiguos, que ya se los ha entregado a Ucrania, pero que no está lista para entregar los F-16 que quiere Zelensky, los estadounidenses. Lavrov cree que la guerra en Ucrania puede terminar porque Estados Unidos abandone a sus aliados, como dijo que había hecho antes, por ejemplo, en el conflicto de Afganistán. Así lo ha dicho el ministro de Exteriores de Rusia en una entrevista donde ha recordado que Estados Unidos abandonó el liderazgo afgano en el que había confiado durante los 20 años de ocupación estadounidense de ese país. Hablamos ahora de Alemania. Golpe al ministro alemán Robert Habeck. Dimite su secretario de Estado Económico. Patrick Greichen va a renunciar a raíz de un escándalo de nepotismo que amenaza con dañar la reputación de su jefe, el ministro de Economía y vicecanciller Robert Habeck. La renuncia de Greichen fue anunciada por la agencia de noticias alemana dpa y la revista Der Spiegel. Y esa renuncia es un golpe para Robert Habeck, quien por cierto había confiado en gran medida en Greichen para impulsar las políticas climáticas del gobierno y la revolución de la energía verde. Así que bueno, ahí tienen pues uno de los últimos movimientos dentro del gobierno alemán. Golpe para el ministro alemán Robert Habeck porque dimite su secretario de Estado Económico. Más cuestiones, vamos a hablar ahora de la tensión que sigue habiendo por Taiwán, y es que ahora Warren Buffett ha puesto más presión todavía respecto a este tema de Taiwán, vendiendo absolutamente toda su posición en Taiwan Semiconductors, TSMC, la compañía, una de las compañías más grandes del mundo en semiconductores. Y ahora enseguida nos cuenta todos los detalles de la posición ahora de Warren Buffett, Sergio Fernández. Sergio, muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues sí, seguimos conociendo los movimientos de la cartera del magnate
Warren Buffett y su holding Berkshire Hathaway, y es que ha vendido toda su participación en el fabricante de chips más grande del mundo, en TSMC, solo 6 meses después de revelar una participación importante, ojo, por valor de 4.100 millones de dólares en el fabricante de chips. Este inesperado cambio de sentido de la empresa de Buffett ha puesto en alerta a los inversores. Se está arrastrando la baja el precio de las acciones de la firma, cerca de un 4%, y además esta decisión de Buffett se tomó debido a las preocupaciones que ha expresado sobre el futuro geopolítico de Taiwán y de China. El ya famoso oráculo de Omaha hizo sonar las alarmas sobre su base de operaciones en Taiwán. En las últimas semanas, Buffett había expresado en varias ocasiones su preocupación por el futuro de Taiwán, la isla democrática autónoma donde tiene su sede TSMC. El liderazgo comunista de China ha reclamado durante mucho tiempo a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de que nunca ha gobernado allí. Este movimiento completa la salida de TSMC de uno de los inversores más observados del mundo, que ya había estado recientemente reduciendo su participación en los últimos meses. De hecho, en febrero, Berkshire reveló que había vendido el 86% de sus acciones, las cuales fueron compradas por 4.100 millones de dólares unos meses antes. Esta venta rápida se consideró bastante inusual porque Buffett es conocido por hacer apuestas a más largo plazo, pero en este caso ha visto algo que no le gusta, sobre todo lo que pueda llegar a hacer allí China y ese conflicto en Taiwán, entre China y Taiwán. Así que Marta parece que ha decidido desprenderse de todo y sobre todo ha despertado las alertas de los inversores. Pues Sergio, muchísimas gracias por esa información respecto al último movimiento accionarial de Warren Buffett. Y mientras tanto, hablamos ahora del euro digital. Hay novedades. Atentos a los detalles que ha dado hoy Fabio Panetta. José Binder. Muy buenas, acaba de sacar la patita el Banco Central Europeo al respecto del euro digital. Presentación de Fabio Panetta esta misma mañana en la que apunta varias cuestiones que ya empiezan a ser diferentes. La primera y fundamental dice: el Banco Central Europeo, para garantizar la estabilidad, se garantiza, si es necesario, la posibilidad de que el Banco Central Europeo dirija las condiciones de liquidez. Ojo al movimiento que no se había metido en otras presentaciones y que Fabio Panetta esta mañana sí ha apuntado. El otro punto fundamental es que dice que las características de diseño de las CBDCs para reducir el uso excesivo en forma de inversión, es decir, límites a las tenencias individuales. Otro punto que tampoco había apuntado el Banco Central Europeo. Y todo en el marco de lo que ya nos dijo en 2020 en un informe. Debe evitarse el uso excesivo del euro digital como forma de inversión y el riesgo asociado de grandes cambios repentinos de depósitos bancarios en el entorno del euro digital. A esa cuestión clave que formaba parte de la base fundamental sobre la que se quería apuntalar al euro digital, ahora han traído estos dos puntos clave. La posibilidad de que el Banco Central dirija las condiciones de liquidez si es necesario, que no puedas sacar tus euros digitales, y las características de diseño que impidan o que limiten las tenencias individuales. Quiero invertir, quiero tener más euros digitales, pues no, te vas a aguantar, no lo vas a tener. Y luego hay una diapositiva que es llamativa, que nos apunta que los principios fundamentales de ese core de compensación del modelo va a tener un incentivo. ¡Ay! Es decir, por un lado nos dicen que el uso es libre para instituciones individuales, privadas, pero por otro lado que aquellos que la quieran utilizar van a tener un incentivo. ¿Cuál? Un incentivo marcado claramente alrededor del sistema de pagos, entidades financieras, pero también networks que vayan a tener el euro digital como elemento fundamental, tendrán un incentivo para la implementación, algo que ya nos apunta también a que no es tan sencillo como ponerlo encima de la mesa y que funcione, sino que van a empujar, sobre todo por el tema de control, que ya ha empezado a apuntar al Banco Central Europeo en esta diapositiva, en esta presentación de Fabio Panetta, en la que se apunta que sin ningún lugar a dudas se van a reservar el derecho a, por ejemplo, en un momento puntual, poder drenar o no el mercado monetariamente, es decir, un control absoluto de esos euros digitales por parte, como no podía ser de otra manera, del Banco Central Europeo, como elemento fundamental de esa presentación que nos marca ya que estamos a punto de recibir un modelo holístico ya muy avanzado de cómo va a ser el euro digital en Europa. ¿Cuándo? Dice la presentación, segundo trimestre del 2023, vamos, en las próximas semanas. Bueno,
Bueno, pues son bastante claros desde Europa sobre cuál va a ser exactamente ese control que se va a ejercer respecto al euro digital. Todavía quedan muchísimas cosas que contarles y además también datos macro que van a salir todavía dentro del informativo. A las 2:30, por ejemplo, tendremos datos macroeconómicos, permisos de construcción, inicios de vivienda. Nos lo cuenta enseguida Javier del Valle. Antes hacemos una pausa y volvemos con más noticias de última hora y más repaso del resumen del día. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y mientras tanto, mercados mixtos en Europa. El IBEX 35 repunta un poquito, un 0,15%, pero tenemos caídas, por ejemplo, en el CAC 40 de París o en el DAX alemán, por ejemplo, tenemos subidas. Así que, bueno, como ven ustedes, estamos viendo un poco de todo hoy en el viejo continente. Vamos a más cuestiones de última hora. Una operación de última hora que acabamos de conocer. Operación, transacción de Ripple. Exactamente en qué consiste y por qué es importante. Sergio, cuéntanos. Con Ripple, que es la gran protagonista del día dentro de la industria cripto, subiendo cerca de un 6%, es protagonista por varios motivos. El primero, porque ha golpeado y además con fuerza la SEC. Toda apunta que le va a ganar el juicio y además el último veredicto de un juez en Estados Unidos le ha dado la razón con unos documentos que van a ser claves para esta contienda que tiene con la SEC. Y además, la segunda noticia, la más importante seguramente, es que acaba de anunciar que ha comprado una startup suiza por unos 250 millones de dólares. Para que se hagan una idea, es la empresa, en este caso, es la transacción más importante, la compra más importante en el mundo cripto en el último año. Y es que han informado de que han adquirido Metaco, es una firma suiza que mantiene activos digitales de forma segura en nombres de los clientes, en un intento por expandir sobre todo su presencia internacional y ampliar su gama de servicios. Esta noticia es una de las mayores adquisiciones de la industria cripto en el último año y además llega precisamente en un momento en el que la startup con sede en San Francisco sigue impugnando una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Además, se produce en un momento en el que la industria cripto en su conjunto se enfrenta a una serie de desafíos, desde los tipos de interés más altos a las condiciones de financiación más estrictas, también pasando por despidos masivos y valoraciones decrecientes de sus empresas. Su propio CEO, Brad Garlinghouse, dijo que es el acuerdo más grande que hemos visto en el último año y es que invirtió 250 millones de dólares en efectivo de su propio banco, de su propio balance, para financiar esta adquisición que ya empieza a tener un impacto en el precio Marte, que está subiendo XRP más de un 6% en estos momentos. Una ley clave de la Unión Europea sobre el aumento de la energía renovable se ha retrasado en medio de disputas de último minuto sobre el papel de la energía nuclear. Y eso está alimentando la preocupación por el acuerdo verde del bloque comunitario. Los funcionarios de los Estados miembros debían señalar su apoyo a la directiva de energía renovable en una reunión que se ha celebrado hoy y así allanar el camino para una votación formal tan pronto como la próxima semana. Sin embargo, los argumentos sobre cómo la energía nuclear pueden ayudar a las industrias a cumplir objetivos climáticos, particularmente en Francia, han hecho que la ley fuera eliminada de la agenda. Y después de las quejas de Josep Borrell sobre el hecho de que India lave petróleo ruso y lo venda a Europa, ahora India ha respondido y lo ha hecho revelando el truco, entre comillas, que utiliza para poder hacerlo. El ministro de Exteriores de India ha dicho hoy que el producto que sale de la India es totalmente diferente al petróleo ruso que entra. Por lo tanto, no están incurriendo en ninguna ilegalidad. José Antonio Bittner. Muy buenas, es la respuesta ya de India a que están saltándose las sanciones y enviando petróleo ruso a la Unión Europea.
Palabras de Borrell, dice el ministro de Asuntos Exteriores indio que nada de nada, que está muy claro el reglamento de la Unión Europea. Todo cambio sustancial en el petróleo que haga que no sea lo mismo que en el origen se estaba transformando, no se considera petróleo ruso. Como les decíamos, el 10º paquete de sanciones decía que simplemente con que se pudiera demostrar que en la fotografía del petróleo que estaba llegando a Europa no fuera directamente ruso, sino que hubiera una mezcla, iba a ser suficiente. Y así se lo está diciendo India, que le acaba de sacar los colores de una manera espectacular a Borrell y a Europa. Dice India que el petróleo que entra de Rusia no es el mismo que el petróleo que sale de India, porque hay un cambio sustancial, que es el refino. El cambio que hay además con mezcla con otros petróleos que permite que no sea puramente, genuinamente petróleo ruso. De tal manera que dice el ministro de Asuntos Exteriores de India que no tiene ninguna razón Europa, que está clarísimo el mecanismo y cuál es el procedimiento para o cómo se debe hacer, que lo está haciendo perfectamente India y que por tanto no le está vendiendo petróleo ruso. Sin embargo, fíjense cuál es la explicación que le da India. El petróleo ruso entra en India, ojo, si te lo están diciendo, es que se ríen en su cara. El petróleo ruso entra en India, India lo refina en sus refinerías, vamos a ver cómo lo refina, y se lo vuelve a enviar a Europa. De tal manera que, claro, lo que estaba diciendo Borrell es petróleo ruso. Y lo que dice India es, sí, es petróleo ruso, pero en tus normas para poder exportar petróleo sin dañar o sin chocar con las sanciones, viene la mezcla. La mezcla es lo que hacemos, el refino es lo que hacemos, por tanto, no es petróleo ruso. Bueno, nos podemos tener así meses y meses, porque claro, cuando India empieza diciendo el petróleo es ruso, pero como ustedes nos dejan mezclarlo y refinarlo y a partir de ahí el producto tiene un cambio sustancial, que es lo que dice la legislación europea, cambio sustancial, a partir de ahí no hay problema con las sanciones impuestas por el G7 y por supuesto tampoco con los 10 paquetes de sanciones europeos. Se acaba de dar una carcajada en la cara. India, de toda Europa, descomunal, y por extensión Rusia, que también ve como la respuesta no podía ser más sencilla. Sí, el petróleo ruso lo cambiamos con lo que te estoy confirmando que es petróleo ruso, pero como tu legislación lo ha permitido, ahí te lo comes. Bueno, muy interesante esto que nos contaba José Antonio Binder. Vamos ya a la página de los datos macro de este día, de esta jornada. Por ejemplo, hoy en Europa, inflación de la zona euro que ha salido y que, bueno, pues se acelera en abril con un IPC general que sube hasta el 7% desde el 6,9% del mes anterior. El aumento en los costes de los servicios y también de la energía compensa la ralentización del crecimiento de precios de los alimentos. La inflación subyacente, que eso sí en Europa excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco, se desacelera una décima en tasa interanual, crece al 5,6 respecto al 5,7 del mes anterior. La inflación de los servicios, impulsada principalmente por los costes laborales, se acelera una décima hasta el 5,2 y los salarios siguen bajando en términos reales dada la rápida inflación, pero el bajo desempleo y la creciente escasez de mano de obra, sobre todo en los servicios, están haciendo que suban esos salarios. Hoy ha hablado Pablo Hernández de Cosa, el gobernador del Banco de España, comparecido en un evento en Madrid, y de Cosa ha insistido en el mismo mensaje que muchos de sus colegas en el Banco Central Europeo, que el BCE está acercándose al final del ciclo de restricción monetaria. Además, el gobernador del Banco de España también ha insistido en que la transmisión de la política monetaria sigue siendo sólida, algo que también ha dicho en varias ocasiones Christine Lagarde, que también, por su parte, ha demostrado o ha dicho que tampoco tienen muy seguro exactamente cómo se produce esa transmisión de la política monetaria. Lo que saben es que se está produciendo. El Banco Central Europeo, por cierto, busca sucesor de Andrea Enria. Hoy ha anunciado que está buscando un nuevo supervisor bancario para suceder a Enria cuando finalice su mandato a finales de este año. Los candidatos al puesto de presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, que por cierto es el máximo órgano de vigilancia bancaria de la zona euro, deben presentar su candidatura antes del 23 de junio. El elegido va a ser nombrado por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en otoño para un mandato de 5 años. La alemana Claudia Buch, vicepresidenta del Bundesbank en Alemania, se considera una clara favorita para el puesto, según han indicado el mes pasado varias conversaciones
con una docena de fuentes con conocimiento directo por parte de Bloomberg. La mayoría de las fuentes también mencionan a la española Margarita Delgado como una firme candidata y muchas también aseguran que la irlandesa Sharon Donnery podría estar en la carrera. Según el proceso, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo creará un grupo de preselección para elaborar una lista de los candidatos más idóneos antes de consultar al Consejo de Supervisión. El candidato ganador deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y confirmado por el Consejo de la Unión Europea antes de diciembre para poder asumir sus nuevas funciones el día 1 de enero. Bueno, avances en la reunión de ayer entre Biden y McCarthy. El republicano salió del encuentro con el presidente de Estados Unidos diciendo que era más optimista sobre el hecho de poder alcanzar un acuerdo para finales de esta semana. Y Biden calificaba de buena y productiva la reunión que habían tenido ambos. Buenas sensaciones que han hecho que Joe Biden acorte su viaje al G7 en Japón este fin de semana. Va a regresar a Washington el domingo, después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, diera esa primera pista de que los legisladores estaban avanzando hacia un acuerdo para elevar el techo de la deuda y para evitar también un incumplimiento del gobierno sin precedentes. Por el momento lo que sabemos es que el personal continuaría reuniéndose a diario para llegar a un acuerdo y que Biden además va a hablar por teléfono con los líderes del Congreso mientras esté viajando, antes de volver a reunirse en persona cuando regrese a Washington el próximo domingo. A pesar de ello, los demócratas están, urdiendo un plan. Van a lanzar una petición de anulación para forzar una votación sobre el techo de deuda, una manera de eludir básicamente el liderazgo del Partido Republicano. Sergio Fernández, más detalles. Giro inesperado en la negociación por el techo de deuda en Estados Unidos. Los demócratas de la Cámara están comenzando a recolectar firmas para llevar a cabo una petición de descarga para elevar el techo de deuda en un intento desesperado por eludir el liderazgo republicano de la Cámara y forzar una votación. Brendan Boyle, el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto de la Cámara, argumenta que solo tienen 2 semanas para llegar a la fecha X y que deben elevar el techo de la deuda ahora para evitar una catástrofe económica y que en este punto deben intentar lo que sea necesario. Esta medida se produce en un momento en el que la Casa Blanca está negociando con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, posibles recortes del gasto que acompañarían a un aumento del techo de la deuda. Estas conversaciones se están centrando en los posibles topes de gasto en los próximos años. De hecho, la Casa Blanca ha comunicado que el presidente Biden iba a reducir un viaje previsto al extranjero para poder regresar cuanto antes a Washington. Además, hay que recordar que el Departamento del Tesoro ha reiterado una vez más esta semana que Estados Unidos podría verse incapaz de pagar sus facturas a tiempo tan pronto como el 1 de junio si el Congreso no eleva el límite de deuda. Están en un momento crucial y vamos a ver cómo puede influir esta decisión por parte de los demócratas de intentar saltarse a los republicanos. Bueno, y seguimos pendientes de más cuestiones en Estados Unidos. Por ejemplo, la comparecencia de ayer del ex consejero delegado de Silicon Valley Bank, Gregory Becker. Ayer habló en la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos y todavía lo que dijo sigue dando que hablar. Becker ha señalado la subida de tipos de interés como la raíz de los problemas del banco, también el cierre de Silvergate Capital como el detonante y la fuga de depósitos por rumores e ideas erróneas. Y todo eso como causante de la caída de Silicon Valley Bank. Nada que ver con su gestión. Escuchamos lo que decía ayer. To account for changing market conditions, namely higher interest rates for longer, on March 8th, we sold SVB's available for sale securities portfolio in a planned capital raise. Unexpectedly, on the same day, Silvergate Bank announced its intent to voluntarily wind down and liquidate, and depositors triggered a bank run. Despite stark differences in our business models, news reports and investors wrongly lumped SVB and Silvergate together. Rumors and misconceptions quickly spread online, culminating on March 9th with the first ever social media bank run, leading to $42 billion in deposits being withdrawn from SVB in 10 hours, or roughly $1 million every second. También habló el cofundador de Signature Bank y expresidente del banco, Scott Shea, y dijo que Signature estaba preparado para seguir adelante a pesar de los 16.000 millones de dólares en retiradas de clientes que siguieron a la quiebra de Silicon Valley Bank. El directivo, Eric Howell, confiaba en que la entidad podría seguir resistiendo el terremoto bancario. Escuchamos lo que dijo. Having worked at Signature Bank for more than 20 years, it was profoundly disappointing to see the bank seized and closed. The unprecedented events of March 10th, 2023, including the speed and amount of withdrawals that afternoon, astonished the bank.
I believe the bank was well capitalized, solvent, and had sufficient borrowing capacity to withstand these and future withdrawals. Y mientras tanto, ojo con esto, First Republic Bank colapsó exclusivamente por un efecto contagio. Así de claro es el ex consejero delegado del banco, Michael Roffler. Ha achacado la quiebra del banco al contagio de las quiebras de otras entidades regionales y dice que los reguladores nunca expresaron preocupación alguna por la estrategia, la liquidez o la gestión del banco. Bueno, es algo que el Ejecutivo ha revelado también. Dice que los depositantes retiraron más de 100.000 millones de dólares solo en unas semanas por el pánico bancario en el sector, y así se desprende del testimonio que ya ha preparado y que se ha filtrado, que va a pronunciar esta tarde en el Comité Bancario del Senado. Se espera que hoy diga que la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank no se podía prever y que tampoco se podía saber que esas quiebras provocarían una salida sustancial de depósitos en su banco. Va a ser esta tarde cuando hable el ex consejero delegado de First Republic Bank. Vamos a estar muy pendientes. Y mientras tanto miramos a Western Alliance, que en preapertura estaba subiendo tras asegurar que los depósitos han crecido en más de 2.000 millones de dólares desde el final del trimestre. Las últimas cifras de Western Alliance indican que los niveles de depósito han aumentado en otros 200 millones entre el 9 y el 12 de mayo. Han aumentado 1.800 millones desde el final del trimestre anterior, a 49.400 millones el día 9 de mayo. Ya saben que Western Alliance fue uno de esos bancos regionales inicialmente arrastrados por la agitación que siguió al colapso de otros 4 bancos en marzo, con inversores preocupados por las pérdidas no realizadas en inversiones en bonos y por los niveles de depósito. Bueno, pues Western Alliance, como decimos en la jornada de hoy, que ahora mismo estaría subiendo en preapertura. Vamos a echar un vistazo a cuál es el último movimiento que estamos viendo hoy, bueno, pues antes de que inicie ya la sesión en Wall Street. 12,5% de repunte para Western Alliance después de, como digo, esos datos que ha publicado el banco, así que tiene toda la pinta de que en el día de hoy de nuevo los bancos regionales van a ser pues uno de los que más se muevan, desde luego, en el mercado americano. Va a ser enseguida a partir de las 3:30 de la tarde, como siempre, cuando abra Wall Street. Y mientras tanto, nuevo mensaje contra el doble mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya saben ustedes que la Fed tiene como mandato la estabilidad de precios, pero por otro lado también la estabilidad del mercado laboral. Esta vez el que ha puesto en duda ese doble mandato ha sido el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dice que el Banco Central debería enfocarse únicamente en luchar contra la inflación y dejar la creación de empleo al Congreso y al presidente. Raquel Rero. Mike Pence reabre el debate sobre el doble mandato de la Fed y lo hace de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, y en un momento difícil, en un momento clave para el Banco Central, que lucha contra la inflación en medio de una economía desacelerada, donde está tibia la inversión empresarial y donde el gasto de los consumidores se mantiene moderado. El ex vicepresidente está sopesando su candidatura para las elecciones de 2024 frente a Donald Trump en las filas republicanas, y en una entrevista con Bloomberg ha pedido terminar con ese doble mandato de la Reserva Federal, un mandato que, recordamos, se divide en dos partes principales. Por un lado, la búsqueda de la estabilidad de precios y, por otro lado, la creación del máximo empleo y de manera sostenible. Pero para Mike Pence esto no funciona bien. Cree que sería mejor que el Banco Central se centre únicamente en la política monetaria, en mantener la fortaleza del dólar, y que debería dejar a los cargos electos preocuparse por el empleo. Una vía que ya intentó, por cierto, y sin resultado, cuando era congresista en 2010. Pero las críticas no vienen solo de las filas republicanas. Los propios demócratas han criticado en los últimos meses al presidente de la Fed, a Jerome Powell, por sus movimientos agresivos para domar los precios con rápidas y fuertes subidas de los tipos de interés, algo que creen podría podría costar millones de empleos y llevar a la economía a la recesión. Pero tiene razón Mike Pence. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de ese doble mandato de la Reserva Federal? Bueno, pues históricamente ha habido diferentes perspectivas sobre ese doble mandato de la Reserva Federal, pero tenemos que decir lo primero, que suele haber consenso sobre ese doble mandato. Eso sí, encontramos algunos argumentos
en contra, argumentos a favor de que se centre la FED únicamente en la inflación. Por un lado, priorizando esa estabilidad de precios, argumentan que mantener la inflación bajo control es prioritario para la economía, así que la Reserva Federal, el Banco Central, debería centrar ahí sus esfuerzos. Sería, dicen, un mandato más claro y más transparente, facilitaría esa comunicación de la política monetaria al mercado y también a la población, reduciendo la incertidumbre. Se podría reducir, dicen, también el riesgo de que haya presiones externas políticas y que haya un enfoque, en definitiva, más técnico. Pero a favor de ese doble mandato también encontramos varios argumentos. Un mandato que incluye el objetivo del máximo empleo es más completo y da una visión más global sobre la economía a los directivos del Banco Central del país. Implica no solo controlar la inflación, sino estimular la demanda y también promover unas condiciones financieras que sean favorables para el crecimiento y para el empleo. Otro argumento también a favor de ese doble mandato se refiere a la estabilidad financiera, ya que la salud del mercado laboral tiene implicaciones directas en ella. Y además, incluir el empleo dentro del mandato hace que la FED pueda tener también en cuenta consideraciones sociales y algunos elementos como la distribución equitativa de las oportunidades laborales y la reducción de las disparidades económicas. También argumentan que ese doble mandato permitiría tener una mayor flexibilidad dentro de la política monetaria, ajustando las decisiones de la FED al entorno económico, lo que puede ser relevante en situaciones de crisis. Así que argumentos a favor y en contra del doble mandato, un mandato de la FED que entra de lleno a un año de las elecciones de Estados Unidos en la carrera electoral. Y enseguida seguimos hablando de cuestiones más económicas, cuestiones como, los bancos, que siguen hablando de qué puede hacer la Reserva Federal. Pero antes de nada, una cuestión de última hora, ya tenemos la resolución del caso de corrupción de Sarkozy. Sarkozy hoy ha recibido la sentencia definitiva del caso de corrupción por el que fue condenado a cárcel en primera instancia. ¿El resultado cuál ha sido? Una condena de 3 años de cárcel. José de la Morena, cuéntanos. Sí, confirma la justicia francesa definitivamente ese caso de corrupción del año 2014 y le impone esos 3 años de pena. El asunto es que lo que sí, y es muy beneficioso para Sarkozy, ha dicho el tribunal es que queda exenta de la pena los 2 primeros años de cárcel, por lo que ese tercero, en lugar de cumplirla, tendrá arresto domiciliario, podrá solo realizar una serie de cuestiones en fin de semana, etcétera, y llevará para ello una pulsera con localizador especial, un brazalete electrónico. Hay que recordar que Nicolás Sarkozy ha sido condenado por corrupción, en este caso de 2014, pero en realidad tiene más casos abiertos. En concreto, todo lo ocurrido con la financiación ilegal de su partido en el año 2007, porque presuntamente recibió dinero del régimen de Muammar el-Gaddafi desde Libia, antes incluso de la guerra que después se librase. Si recibió o no financiación ilegal su partido y Sarkozy y otras 12 personas van a ir a la cárcel también por ello, es algo que todavía se está juzgando. Lo que ya ha sido juzgado es el hecho de que Sarkozy ha intentado ocultar las pruebas y ha intentado ocultar determinadas transferencias que se hicieron a través de Mónaco, bien presionando con su abogado, con Thierry Herzog, a Gilbert Eisber, que era el miembro del Tribunal de Casación que llevaba el caso. Por esto ha sido condenado Sarkozy. O sea, por ocultar pruebas que en realidad atañen a un caso que todavía tiene abierto. Es decir, es muy probable que tras la sentencia de todo lo que se está juzgando ahora y que la Fiscalía pidió hace apenas una semana, que la imputación de Sarkozy por, insisto, financiación ilegal en 2007, pues es muy probable que tras esa financiación de 2007, dado lo que ha ocurrido con este caso de corrupción en el que se tapaban y se intentaban tapar pruebas de ese año de 2007, es muy probable que Sarkozy termine en la cárcel, en tanto que se le acumulen las penas más allá de lo que esté cumpliendo desde prácticamente ya con el brazalete electrónico en forma de arresto domiciliario. Nicolás Sarkozy, 3 años en firme, ya condenado por corrupción, un presidente en Francia. Bueno, pues desde luego un asunto complejo, José. Muchísimas gracias por esa explicación de lo que le puede pasar a Nicolás Sarkozy, expresidente francés. Seguimos con más cuestiones. JP Morgan cree que el mercado tiene razón y que la FED no va, que sí va a subir, va a bajar, los tipos de interés y que por tanto no tiene la razón la Reserva Federal, que dice que de momento no los va a tocar a la baja. La gestora de JP Morgan insiste en que una recesión en Estados Unidos es una certeza virtual y que la Reserva Federal podría bajar tipos de interés ya en el tercer trimestre de este año, a medida que el crecimiento pierde su impulso. Por eso cree que el mercado tiene razón al apuntar hacia recortes de tipos. La gestora considera que la inflación es demasiado alta y se va a necesitar una recesión para que vuelva a bajar y que los problemas bancarios de Estados Unidos solo han hecho que una recesión sea todavía más probable.
Atención a lo que dice UBS. Un documento asegura que no tuvo más opción que tomar el control de Credit Suisse en una operación acelerada y no deseada. Es un escrito presentado el martes ayer ante la SEC, la Comisión de Mercados de Estados Unidos, y ahí UBS le ha dicho a los inversores que tuvo menos de 4 días para llevar a cabo la due diligence dadas las circunstancias de emergencia. De hecho, se estima que la adquisición supondrá un impacto negativo de unos 17.000 millones de dólares. UBS se prepara para unas ganancias, por cierto, estimadas de unos 35.000 millones como resultado de su adquisición de Credit Suisse. Al mismo tiempo, advierte también que enfrenta millones de dólares en potenciales costes legales y regulatorios por el rescate de su antiguo rival. Costes que podrían restar unos 4.000 millones de dólares de capital en 12 meses. Bueno, y datos macro esta jornada, también ahora a las 2:30, hace apenas unos 10 minutitos, ha salido 2 datos en Estados Unidos. Por un lado, permisos de construcción y por el otro, inicios de vivienda. Desde luego, datos importantes que nos pueden servir como datos adelantados de cómo está la economía de los Estados Unidos. Como siempre, para explicarnos bien en detalle esos datos macro, tenemos a Javier del Valle con nosotros. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, para el mercado inmobiliario es importante también mirar los datos que vienen desde el lado de la oferta. En este caso tengo en pantalla el informe residencial de construcción que se publica para el mes de abril de 2023 y donde hemos conocido, como bien informadas Marta, los inicios de construcción de vivienda y los permisos de construcción de vivienda. Recuerden que para que se realice el inicio de construcción, primero debes tener el permiso de construcción. Así que el permiso sería siempre el indicador más adelantado porque primero las constructoras demandan ese permiso, se nota si hay más demanda o no, si van incrementando esos permisos o no, luego se hace el inicio de construcción y luego se entregan las casas construidas. Bueno, pues si miramos dentro de este lado de la oferta los datos que tenemos a día de abril y miramos cuál ha sido el resultado del mes para los permisos de construcción, que sería el dato más adelantado, vuelven a caer en el mes de abril un 1,5%, Marta, de caída. Recordemos que ya llevaban una caída el mes pasado importante, se ha revisado al menos 3%, es menos caída de la que se había dado el mes anterior, pero aún así, menos 3% de caída que se queda el dato final para el mes anterior y este mes menos 1,5% de caída, así que 2 meses que continúa la caída. De hecho, aquí tenemos el dato final de los permisos de construcción, pero no tiene sentido si no lo comparamos con algo, ¿no? Aquí nos lo pone, por ejemplo, los permisos de construcción caen un 1,5% contra el dato revisado de marzo, pero incluso si miramos el cambio anual, lleva una caída en los permisos de construcción de viviendas del 21,1% desde abril de 2022. Una caída importante de doble dígito y por encima del 20%, 21,1% de caída con respecto al año anterior. Luego tendríamos el otro dato, que son la construcción de viviendas. En principio uno dice, oye, si los permisos de construcción están cayendo, pues eso significa que normalmente caerán también los inicios de construcción. Y efectivamente, lo que pasa es que este mes han rebotado. Los inicios de construcción este mes salen en el 2,2%, aquí lo tenemos, rebotan, eso sí, el mes pasado caen menos 4,5% porque se acaba de revisar el dato. Vaya, otro dato revisado a la baja, un mes más, como siempre. Menos 4,5 fue el mes pasado, 2,2 es este mes, el cambio interanual se quedaría también en una caída en los inicios de construcción de vivienda del 22,3%. Así que vemos una oferta que lleva un año comprimiéndose, Marta, en el mercado inmobiliario. Los constructores no construyen al ritmo que estaban construyendo los años anteriores. Eso también influye en los precios. Los precios, por supuesto, están cayendo, lo hemos visto en los últimos meses, pero también influye que a lo mejor no hayan caído tanto, que haya una oferta tan limitada en estos momentos y sobre todo que las construcciones de viviendas, los permisos de construcción, lleguen una caída del 21,1%, al igual que los inicios de construcción, un 22,3%, Marta. Pues Javier del Valle, como siempre, muchísimas gracias por traernos esos datos. Hoy permisos de construcción, inicios de vivienda en Estados Unidos. Enseguida, como les decimos, abre Wall Street. En apenas 45 minutos veremos también cómo se cotiza esto. Mientras tanto, vemos cómo están ahora mismo los futuros que hoy vienen en positivo. El SP500 estaría subiendo ahora mismo en futuros, un 0,3%, y el Nasdaq un poquito menos, un 0,17%. Enseguida vamos ya con el análisis con nuestro compañero Sergio Fernández, que como siempre nos va a contar pues cuáles son con el analista que tengamos en la jornada de hoy, cuáles son pues esas cuestiones importantes del día, cuáles son las cuestiones que hay que analizar un poquito más en detalle. Y mientras tanto, más cuestiones también
De resumen de la jornada, hoy hemos tenido datos respecto a la economía japonesa, que sale de la recesión creciendo más rápido de lo esperado en el primer trimestre a medida que el consumo post-COVID rebota, incluso a pesar de los vientos en contra de la economía mundial. La tercera economía global ha crecido un 1,6% entre enero y marzo, superando el 0,7% esperado por el mercado y marcando el primer ascenso en 3 trimestres. El consumo privado, que representa más de la economía, creció un 0,6% intertrimestral después de la reapertura tras la pandemia. Se refuerzan también las expectativas de una recuperación sostenida, aunque con cautela, por la ralentización del crecimiento en Estados Unidos, Europa y China, que podría ensombrecer las necesarias exportaciones de la economía nipona.